Cuando era pequeña tendría más o menos 6 o 7 años. Fui con mi madre a visitar a una tía suya. Estaba aburrida como cualquier niña visitando a gente mayor. Así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta y jugar por ahí. Subí y me encontré ese gran balcón con altas puertas corredizas de vidrio y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ellas. Decidí que sería divertido girar debajo de ellas y luego caminar para que recorrieran mi cara como un velo. Ya saben, cosas de niños pequeños. El problema era que esas cortinas estaban pegadas a las escaleras y no había barandilla. No había nada que hacer. Una dura caída por esas escaleras hubiera sido más que doloroso. Pero no pensé en ello mientras jugaba. Comencé a girar de nuevo bajo las cortinas, sin poder ver nada, y empecé a andar. Entonces sentí una mano que me agarraba la parte de atrás de la camiseta, lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar. De repente sentí otra mano muy diferente a la otra que tiraba hacia atrás de la cortina que tenía puesta sobre la cara, dejando ver que yo estaba justo en el borde de las escaleras, a punto de caer. Cuando me giré, pensando en que había sido mi madre o su tía las que me habían agarrado, vi que estaba completamente sola en aquella habitación, que no había nadie, nada. Así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando. Fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que hacía unos 80 años, una mujer a pocos días de su boda perdió la vida en el segundo piso. Nunca le hacía daño a nadie, pero a veces la veían junto a la ventana mirando hacia afuera, o pasear por la planta de arriba. La verdad que le doy gracias por ayudarme y no dejar que me rompiese la cara por las escaleras, pero recuerdo que siendo una niña, me asusté mucho. Suscríbete y deja que el terror forme parte de esta noche. Seguimos. Estaba entrando a estudiar a la universidad. No habían pasado ni las 3 clases de la primera semana. No conocía a nadie. Llegando a las escaleras vi que había un círculo de gente alrededor de una persona tirada en el patio con otras personas más cerca de él intentando ayudarlo. Cuando me voy dando cuenta que eran compañeros míos, me acerqué. Me quité los audífonos y escuché al sujeto hablando cosas muy extrañas y gritando. Mi curiosidad fue tanta que pregunté lo que había pasado. Todos estaban igual de confundidos que yo. Solo un compañero me supo decir que se desmayó de repente y empezó a actuar así. Para analizar y pensar mejor que esto me estaba pasando a mí, les dije a varios compañeros que era mejor que saliéramos del patio y nos lleváramos al sujeto a un salón para no estar aquí con toda la gente amontonada. Intentando mover al loco, vimos que venía una enfermera para decirnos que lo lleváramos a enfermería. Cuando intentamos mover al loco, estaba muy tieso, rígido, los ojos perdidos y las pupilas dilatadas. Pasó un rato y cuando por fin logramos acomodarlo dentro de las instalaciones, el loco pegó tremendo grito de la nada. Y juro por todos los santos que escuché como si fueran 3 personas diferentes. Miraba para todos lados buscando alguna cámara escondida. A esa altura, la verdad, ya estaba en shock. Por mi mente pasaron millones de cosas, menos lo que estoy a punto de contarte. Entró una de las compañeras que estaba ayudando al sujeto diciendo algo como: por fin me contestó la persona que está bajo su cuidado y me dijo que lo que tenía puesto en el cuello, que se lo pusieran en los labios y que ella venía en camino pronto. Cuando voy mirando bien al loco, tenía un saquito como para guardar joyas colgando en el cuello. Adentro había un crucifijo chiquito y una foto de algún santo, me imagino. Y ahí menos empecé a entender esta situación. Yo siempre he sido demasiado escéptico para estas cosas y mi cerebro aún no procesaba que quizás este loco realmente estaba poseído. Llegó la mamá acompañada de un cura y un monaguillo. El monaguillo resultó ser un compañero que tuve en la secundaria. Siempre sospechaba que estaba muy interesado en la iglesia,
Rápido nos comentaron que el ritual es muy similar a como lo representan en las películas. Ya sabes, el cura dice algo y los presentes tienen que responder durante ese intercambio de latín con el sujeto gritando como si se estuviera muriendo. Empecé a dejar de pensar que todo esto podría ser una broma cuando el sujeto, entre los intercambios de oraciones, golpeó a la mamá de una cachetada que le rompió los lentes y la dejó sangrando de la nariz. Lo más raro de esto es que ella ni se inmutó y siguió orando. Pasaron como 20 o 30 minutos que para mí se hicieron eternos y el sujeto se comenzó a callar. Se puso rígido con los ojos bien abiertos y no pestañeaba para nada. Así duró como unos 50 minutos hasta que él solito empezó a razonar dónde estaba. Al final, todos salimos de la enfermería. El cura se acercó a mí y me dio la cátedra de las cosas pasan por algo y Dios te puso aquí en este instante para que empieces a creer más en Él. El bien y el mal existen y somos nosotros quienes decidimos a quién dejar entrar en nuestros corazones. Igual se me acercó el monaguillo y me pasó un número de teléfono y me dijo: interesantes coincidencias. Oye, tu amigo es paciente nuestro desde hace ya 2 años. Si algo pasa, trata tú también de llamarme. Para acabar, me pidieron que mantuviera esto en máxima discreción. Yo la verdad no quería saber más del tema, así que mejor me cambié de universidad. Suscríbete y deja que el terror forme parte de esta noche. Seguimos. Llevo siendo guardia de seguridad los últimos 16 años. Trabajo para una compañía que ofrece sus servicios a diferentes empresas y he sido asignado para trabajar en fábricas, plazas comerciales, bodegas y un supermercado. Fue precisamente ahí donde tuve experiencias realmente aterradoras. En ese supermercado yo era guardia durante la noche. Mi turno comenzaba a las 9 y terminaba a las 7 de la mañana. Siempre suelo llegar unos 15 minutos antes de mi hora de entrada, pero en aquella ocasión no había dormido bien. Acompañé al aniversario luctuoso de un amigo, así que la estaba pasando un poco mal. Entonces sí, llegué tarde, a las 9:10 más o menos. Me reporté vía radio con el de prevención. Era la primera vez que llegaba tarde, así que en lugar de llamarme la atención me preguntó si todo estaba bien. Y ya me autorizó para relevar al compañero del acceso 1. Me acerqué al acceso, mi compañero me pasó los pendientes y se retiró. Las funciones que se deben realizar cuando se está en algún acceso es darle la bienvenida al cliente, estar al pendiente del estacionamiento y revisar el ticket de los clientes que lleven cosas de alto valor o de aquellos que tengan un comportamiento sospechoso. Hay que permanecer ahí hasta que el de prevención vaya a cerrar el acceso por cierre de tienda. Esto ocurre faltando unos 5 minutos para las 10. Uno de mis compañeros de turno llegó para cerrar el acceso. Intercambiamos algunas palabras y se retiró. Después de que las puertas son cerradas hay que proceder a la entrada de personal. Pero antes podemos pasar a la cocina a tomar fruta, un pan y un poco de café. Es lo que ingerimos a lo largo del turno para evitar el sueño. Ya con la comida ahora sí fui a la entrada de personal. Recibí el área para que el compañero se retirara y comencé con las actividades de ahí. Hay que revisar a todos los trabajadores que salen del turno de la tarde y los que entran para el turno de la noche. También hay que estar en comunicación con la empresa de transportes a la que se le renta una pecera para llevar a sus casas a los trabajadores que no tienen vehículos ni tienen otra forma de retirarse. La pecera nunca llega a la misma hora porque siempre hay diferentes choferes. Esa noche la pecera llegó como a las 11:15 más o menos. En cuanto el chofer se bajó para firmar su entrada, informé vía radio. Quienes iban a usar el transporte se subieron. Hice el pase de lista y le di la salida a la pecera. Volví al acceso y le informé a gerencia que ya se había ido la pecera. A los 5 minutos todos se habían retirado y se alarmaron las instalaciones. Ahora sí, nadie podía salir. Era hora de empezar con el recorrido. Quería pasar al baño primero. El baño está en la parte de arriba junto al comedor. Así que subí a hacer lo mío. Ya me estaba lavando las manos cuando escuché que la televisión se encendió. Pensé que quizás era la muchacha de la limpieza, pero cuando salí no había nadie. El comedor estaba vacío. Procedí a apagar la televisión e inicié mi recorrido. Al bajar, lo primero que hay es la línea de cajas. Hay que revisar que las 17 cajas estén apagadas. Luego sigue revisar el área de electrónica.
teniendo cuidado de no acercarme mucho porque tiene sensores que activan una alarma. Enseguida está la cocina y el área donde pueden comer los clientes. Siempre hay que entrar para asegurarse que ningún trabajador se haya metido a comerse algo. Como no vi a nadie, me di la vuelta para seguir con mi recorrido. Pero entonces escuché como un sartén se cayó. Me giré extrañado y pude ver que una cuchara se resbaló en su lugar. Después otra y otra y otra. Luego un vaso de vidrio se deslizó hasta caerse. Me impactó contra el suelo, pero no se rompió. Rebotó y luego en el aire se hizo pedazos. Salí corriendo de ahí y apresuré a terminar mi recorrido para poder subir al comedor. Pensé que era el sueño, tomé café y fui al baño para enjuagarme la cara. Entonces la televisión se volvió a encender. Salí rápidamente, pero no había nadie. Quise apagar la televisión, pero por alguna razón no se podía, así que mejor la desconecté. Miré mi reloj y eran las 12 de la noche. Había llegado la hora de la revisión de temperaturas. Durante el recorrido de temperaturas hay que revisar todas las vitrinas y las cámaras de refrigeración. Te diré la verdad. Inventé las temperaturas que tengo que anotar en mi libreta. No quería otro susto, la verdad. Luego fui a la panadería y después a la carnicería. Lo que sigue sí era el pasillo de congelados. Ahí hay como 20 vitrinas. Desde el pasillo de congelados se pueden ver las escaleras que llevan al comedor. Entonces vi que alguien iba subiendo. Aún faltaban como 20 minutos para la hora de comida, así que posiblemente alguien había subido al baño. Pero no llevaba el uniforme. Y parte de mis actividades es asegurarme que todos los trabajadores porten uniforme y gafete todo el tiempo. Ya saben, en caso de derrumbe o incendio. Así que subí para comentarle al trabajador que se pusiera el uniforme. No iba a entrar al baño a molestarlo, así que me senté para esperar un momento a que saliera. Pasaron 5, 10, 15 minutos y no salía. Entonces entré a revisar, pero no había nadie. En ese momento se volvió a encender ese maldito televisor. Eso era imposible porque yo ya lo había desconectado. Salí del baño y vi que la televisión estaba desconectada, pero aún así estaba encendida. Me dirán loco, lo sé, pero en serio ese maldito televisor estaba encendido. No tenía sentido, mi mente no era capaz de maquinar alguna explicación. Entonces, así sin más, la televisión se apagó. Las cosas definitivamente no estaban bien. Ya faltaban menos de 5 minutos para la hora de comida, así que esperé a que subieran los trabajadores. Mientras comíamos salió el tema de un tal Ángel. Según dijeron, lo habían corrido porque resulta que adoraba a la Santa Muerte. La tenía tatuada y hasta tenía un altar en su casa. El gerente de la tienda era cristiano, así que encontró alguna excusa para deshacerse de él. Terminó la hora de comida y era hora de realizar otro recorrido de temperaturas. Quise acercarme a la cocina, pero una extraña sombra me hizo cambiar de opinión. Cuando llegué al pasillo de congelados, volteé a la escalera que llevaba al comedor, pero no había nadie. Terminé la toma de temperaturas y opté por darme un rondín por las áreas que no tienen vitrina. Pasé por los pasillos de abarrotes certificando el llenado de los anaqueles, luego por el área de vinos, farmacia, perfumería, juguetes y finalmente llegué a la línea de cajas. Iba caminando por la caja 8 cuando escuché como si alguien estuviera usando un teclado. Claro que no había nadie en el área. Me apresuré a salir de ahí y pasé por electrónica. De ahí algo me golpeó. Volteé rápidamente y había un limón tirado cerca de mis pies. Luego se cayó un coco y unas naranjas. Entonces comenzó a sonar la alarma de electrónica. La frutería estaba justo al frente, así que yo tenía plena vista del área. A decir verdad, sí había alguien. Pero entre la penumbra de la oscuridad,
No se le veía la cara. De pronto escuché un grito fuerte seguido de algunos golpes. Corrí pensando que alguien se había caído. Y efectivamente, un trabajador, un señor de 59 años, estaba tirado. Estaba sangrando de la cabeza. Se había caído de las escaleras que llevaban al comedor. Los trabajadores también se acercaron. Inmediatamente llamé a emergencias para solicitar una ambulancia y también llamé al gerente. El señor quería decir algo. Me acerqué a él y muy despacio me dijo: que nadie suba. Arriba está la muerte. Dicho esto, murió. No había nada que pudiéramos hacer. El gerente llegó en 10 minutos. La ambulancia tardó 20. Casi eran las 4 de la mañana cuando sacaron de la tienda el cuerpo sin vida de ese hombre. Redacté y firmé una declaración a mano para el gerente. Le sacaron copia en multiservicios y se la dieron a los dos de la ambulancia para que se la entregaran al forense. El gerente realizó un par de llamadas para solicitar que se presentaran en la tienda para relevarme y también para enviar correos informando de lo acontecido. A las 5:30 de la mañana yo ya estaba en mi casa. Le platiqué a mi esposa lo que había pasado. Me preparó un té y un desayuno y luego de eso me dio una pastilla para dormir. Nunca a nadie, ni siquiera a su familia, les dije cuáles fueron las últimas palabras de ese hombre. Es la primera vez que me atrevo a contar lo que viví esa noche. Jamás olvidaré que cuando ese hombre cerró sus ojos, volteé hacia arriba y pude ver la misma sombra que yo ya había visto antes en la cocina. ¿Qué harías si algún día te tocara vivir algo como esto? Les dejo mis redes sociales abajo. Denle clic a esa manita amputada sosteniendo la campanita que no les cuesta nada. Esperen futuros videos que seguro les van a encantar. Y nos vemos. No olviden dejar que el terror forme parte de esta noche. Dulces sueños.